Vamos a saludar con nuestro siguiente invitado. Se trata de Amaury Chamorro. Él es estratega, consultor y analista internacional. Con él vamos a hablar sobre política exterior y las elecciones en Estados Unidos. Un gusto saludarlo, Amaury Chamorro, desde los estudios centrales de acá de Ecuador en directo en Guayaquil. Buenos días, ¿cómo le va? Primero le consulto si me escucha. Escucho perfectamente, alto y claro. Gracias. Qué Un gran bien. saludo a ti y a todas y todos que nos ven. Gracias, Amaury. A ver, Amaury, empecemos con el tema del el giro que se da en la política en los Estados Unidos, porque se cambió de la línea política que venía administrando a este país, como es de la republicana a los demócratas. Me gustaría escuchar su criterio sobre el panorama que se avisora en la región con el cambio de la política en los Estados Unidos, Amaury. Bueno, como Biden destrona, ¿no?, la cabeza del fascismo en el mundo, porque Trump representa lo que simbólicamente ha sido rechazado por la comunidad internacional, pese a ser la representación también del espíritu de la mitad de la población de los Estados Unidos, ¿no? La votación favorable a Trump es expresiva, no es poco lo que él logró en la elección. Entonces va a haber un cambio de gobierno, no obstante el clima dentro del país, estoy seguro que va a continuar muy tenso, muy polarizado. Biden representa la ascensión, no solo la victoria, pero también de la vicepresidenta, representa la ascensión, sí, de las comunidades que ellos consideran como la primera minoría, que es la comunidad de migrantes hispanohablantes, ¿no? Es claro, es evidente que la posición favorable a Biden, el apoyo de la comunidad latina en los Estados Unidos ayudó en esa votación, dándole la presidencia a la República a Biden. Ahora, para América Latina puede ser que exista en algunos aspectos algún proceso de distensionamiento, como es el caso con Cuba. Recordemos que durante el gobierno de Barack Obama, inclusive el mismo expresidente Obama visitó a Cuba devolviendo las relaciones internacionales, poniéndolas sobre la mesa, Cuba pudiendo abrir su embajada en los Estados Unidos pudiendo reabrir su embajada en Cuba, y ahí iniciando un proceso de acercamiento que inclusive culminó en la entrega, en la devolución, digamos, al territorio cubano de los 5 héroes, solo faltaban 3, que fueron 3 presos detenidos por espionaje de Cuba dentro de los Estados Unidos, acusados de espionaje en los Estados Unidos. Y a su vez la devolución de Cuba a los Estados Unidos también de un detenido por espionaje en la isla. Entonces, se inició un proceso de aproximación interesante, no obstante la llegada de Trump rompió todo eso, hizo mucho más dura la presión económico hacia Cuba, hacia Venezuela, y se espera que con Biden se distensione un poco las relaciones. No obstante, no hay mucho que conmemorar, ¿no? Biden fue parte del gobierno de Barack Obama, que fue quien implementó en América el lawfare, ¿no? Gracias a Obama, gracias a Biden, al gobierno de ellos, es que Lula fue preso, Dilma fue destituida, el presidente Correa tiene juicios, la presidenta Cristina Kirchner fue perseguida, inclusive acusada del asesinato, supuesto asesinato del fiscal Nisman. O sea, lo que se vive en América Latina a través del lawfare fue diseñado, implementado por el gobierno de Barack Obama, del cual Biden fue su vicepresidente. Entonces, yo no creo mucho, los presidentes de los Estados Unidos responden los intereses de también bélica, ¿no?, de la industria mediática, que necesita de alguna forma mantener esa presión contra el mundo, invasiones, bombardeos, golpes de Estado. Ha sido siempre, desde que han los Estados Unidos como país, obviamente los Estados Unidos han hecho eso con todo el mundo y principalmente con América Latina. Entonces yo no tengo grandes expectativas, no obstante es mejor tener un Biden, es menos peor tener un Biden que un Trump de presidente de la República. Ahora te consulto, antes de darle paso a Gustavo, ¿qué va a pasar con las relaciones de Ecuador con Estados Unidos? Sabemos que el presidente Moreno ha tenido unas buenas relaciones con Donald Trump. Bueno, el gobierno de Moreno ya se acabó, ¿no? Básicamente lo que tenemos que proyectar es cómo será las relaciones del Ecuador con los Estados Unidos, pero eso depende de quién gane la presidencia de la República. Si gana Guillermo Lasso, va a ser una relación absolutamente de dependencia, continuará, mantendrá al Ecuador como un perrito faldero, como una mascota de los Estados Unidos. No obstante, si gana Andrés Arauz, obviamente va a ser una relación
una relación soberana del Ecuador, tanto en materia económica como en materia de relaciones internacionales, a diferencia de lo que sería Guillermo Lazo, conocido también como un operador de la Embajada de los Estados Unidos en territorio ecuatoriano, un banquero subordinado a la banca internacional, socio de la banca internacional. Obviamente va a continuar sometiendo al Ecuador a decisiones de interés geopolítico de los Estados Unidos. Si gana Andrés Arauz, el Ecuador gana de nuevo lo que tuvo durante 10 años, que es un proceso de soberano, de una muy buena relación entre pueblos, porque existe relación institucional entre los gobiernos, pero también existe la relación entre los pueblos, el pueblo de los Estados Unidos y el pueblo ecuatoriano, el cual siempre ha sido muy buena. Hay una gran cantidad de migrantes ecuatorianos viviendo en los Estados Unidos. Y Andrés Arauz, obviamente, así como fue con el gobierno del presidente Rafael Correa, tendrá un proceso de apertura y de mejora de la atención y la relación de la atención a los migrantes y de la relación con los Estados Unidos, que es un socio comercial importante, no obstante, no subordinada en materia económica, en materia política y a las decisiones del FMI. Recordemos que hay una presión muy grande por parte del FMI de reformas inclusive inconstitucionales en el Ecuador para atender sus necesidades. Y Andrés Arauz ya ha dicho que eso no tendrá cabida en su gobierno. Entonces, puede ser que ahí exista algún tipo de tensión. No obstante, Andrés Arauz ya ha realizado algunas reuniones con el FMI, le ha dejado muy claro y el FMI obviamente ha entendido las posturas de un gobierno que sería progresista, de un gobierno que tiene obviamente la revolución ciudadana como el eje central en su proceso político. Correcto, vamos a darle paso a Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores con más inquietudes. Gracias, Jaime. Amaury, un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. A ver, quisiera volver al tema de las elecciones en Estados Unidos, porque si bien es cierto, es una nación con gran influencia en un porcentaje significativo en el resto del mundo, aquí hay algo importante. Cuando un candidato ya tiene gran margen de ganancia o por lo menos ya se le da la victoria, pues rápidamente el resto de países se unen a felicitarlo. Pero oh sorpresa que para el tema de Joe Biden, ni China, ni Rusia, ni México, ni Brasil han decidido felicitarlo y están esperando, y eso pone aún más en duda todavía el hecho de que algo está pasando en esas elecciones, porque si esos países poderosos no se atreven a felicitar al ganador es porque creen que ahí pasa algo. Bueno, recordemos primero lo que ocurrió durante la elección de George Bush hijo contra Al Gore, que fue el vicepresidente de Bill Clinton, que le roban descaradamente las elecciones cuando en la Florida, estado que en ese entonces era gobernado por el hermano de Bush, se le robaron votos a Al Gore, dándole la victoria de Florida para Bush y ahí sí logrando la presidencia, la reelección. El sistema electoral estadounidense es un sistema que es uno de los peores sistemas electorales del planeta. Tanto en su lógica del funcionamiento, claro, cada país es soberano a tener su propio sistema electoral, no obstante, el voto no es directo. Ellos exigen democracia en todo el mundo y en su país no existe democracia. Hillary Clinton había conseguido más voto directo que Trump, y Trump le gana la elección, porque el sistema es a través de delegados, es un sistema que se implementa cuando los Estados Unidos se independiza del Reino Unido. Eso es arcaico y a su vez permite el robo, sí, de votos durante el proceso electoral, y eso ya ocurrió. A eso sumemos también cómo Hillary Clinton le roba las primarias a Bernie Sanders. Cuando Hillary Clinton se hace candidata demócrata en contra para enfrentarse a Trump, después de un tiempo sale la presidenta del Partido Demócrata. Acuérdate del escándalo de cómo ellos actuaron como partido en contra de Bernie Sanders para que él no pudiera ganar, porque él iba a ganar las primarias. Entonces es un país que explícitamente en dos casos recientes se demostró que se pueden robar las elecciones. ¿Quién va a creer que Biden no le robó las también a Trump? Es una votación para quien pudo acompañar, y ahí explicando un poco a nuestras amigas y amigos que nos ven en este momento. Lo que ocurre, Trump ganaba las elecciones hasta que comienza a ser contado el voto que es recibido vía correo.
O sea, un voto que uno escribe en un papel, lo pone el sobre en el correo y lo envía. Digamos que eso se implementa en el Ecuador. ¿Quién puede creer que ese sistema no pueda ser manipulado? ¿Quién cree que realmente un sistema que se puede enviar votos por correo no pueda ser manipulado? Entonces, obviamente genera sospechas dentro de un sistema absolutamente viejo, arcaico y a su vez fácil de manipular. Entonces los países como China, como Rusia y Brasil, que es un socio, bueno, Brasil porque es un socio estratégico de Trump, ¿no? Ahí Bolsonaro, que es también una mascota, algunos dicen una de las grandes mascotas que tiene el fascismo mundial liderado por Trump, en este momento se calla porque él no quiere aceptar, inclusive porque le genera problemas al interno en Brasil muy grandes. La victoria de Biden lo debilita dentro de Brasil a Bolsonaro. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. No es algo tan sencillo, porque inclusive Trump dijo que va a recurrir a la Suprema Corte cuestionando esos votos recibidos por correo que le quitaron la victoria. De acuerdo. Amaury, en función de eso, tu última intervención antes de mi pregunta fue que daba lo mismo Trump o John Biden porque a la larga es ese poder que está obstruyendo al socialismo que hoy en día trata de imponer una marcada política en la región o en América específicamente, ¿no? Pero mira, yo quiero llevarte a una reflexión y de ahí tu respuesta al respecto. En España, si no me equivoco, el día de ayer, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, y el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, suscribieron una declaración conjunta con dirigentes y exmandatarios iberoamericanos en el que sitúan al golpismo de la ultraderecha como principal amenaza de la democracia y la paz social en el mundo. Y mira quiénes están ahí. Por ejemplo, están dirigentes candidatos presidenciales como Arauz de Ecuador, Daniel Jaude de Chile, Gustavo Prieto de Colombia, Verónica Mendoza de Perú, también exmandatarios como Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Alexis Tsipras, y hacen dentro de esta resolución un enunciado importante. Dice, actualmente la democracia está en amenaza o está amenazada. A ver, poniendo como ejemplo lo de Bolivia, creería yo que solo ahí, porque efectivamente en Bolivia sí hubo un golpe de Estado, lo reconozco, pese a que no comparto mucho el tema de la tendencia política, pero en el resto del país el otro excedente podría haber sido Venezuela, pero en el resto de la región no ha habido desestabilización. Porque lo de Brasil fue algo así medio raro, ¿no? Pero fue hace mucho tiempo. Un poco tu análisis al respecto de eso, Amaury. No, en realidad los procesos de desestabilización de América Latina generados a partir de los Estados Unidos han sido constantes. Desde la llegada del progresismo a América, esa ola progresista, ¿no? Que durante 20 años casi que gobiernan prácticamente todo el continente latinoamericano. Eran poquísimos los países que no eran gobernados por presidentes de izquierda e inclusive sus parlamentos eran en mayoría de izquierda. Estados Unidos inició obviamente un proceso de desestabilización evidente. El golpe de Estado parlamentario en contra de Dilma Rousseff fue algo clarísimo, que inclusive el mismo Congreso brasilero después asume que ella no había cometido ningún crimen y que no había motivación ni siquiera sustentación legal para destituirla. Recordemos a Fernando Lugo, que también sufrió un golpe parlamentario igual al de Dilma. Recordemos la tentativa de golpe de 2010 en contra del presidente Rafael Correa. O sea, independiente, a mí me gustó, y ahí te agradezco esa transparencia, decir, mira, yo no comparto con Evo Morales, no obstante, yo creo que eso fue un golpe de Estado. Yo también puedo no compartir con los Estados Unidos su política internacional. Puedo compartir o no, pero a su vez hay que respetar los procesos y la autodeterminación de los pueblos. No obstante, en lo que ocurre es que en América Latina los Estados Unidos y la fuerza derecha locales, criollas, actúan en beneficio de lo que los Estados Unidos ordenen. Entonces, nuestra región es constantemente desestabilizada. Obama tuvo que salir a dar disculpas públicas porque a través de, si tú te acuerdas de Edward Snowden, que era un funcionario de la inteligencia estadounidense, cuando él filtra la información, él comprueba que Barack Obama tenía pinchado, o sea, estaba monitoreando el teléfono privado de Dilma, su celular, y el teléfono del despacho de la presidencia de la República de Brasil.
O sea, ese es Obama, ¿no? Que era visto como un gran progresista, un hombre liberal, ganó Premio Nobel de la Paz, pero en realidad fue el presidente que ha tenido que administrar el mayor número de guerras e invasiones en la historia de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que a veces vivimos, como en América Latina, hasta una síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, gana Biden, wow, qué gran victoria, sacamos a Trump, como que si eso fuera realmente cambiar 180 grados la política internacional. Yo creo que es mucho más una victoria simbólica de los derechos humanos, digamos, derechos más que derechos humanos, derechos civiles. En los Estados Unidos, obviamente, Trump tensionó mucho en contra de los hispanos, de los migrantes, en contra de los afros, de las mujeres. No obstante, la política internacional es casi que la misma. O sea, por más que en el caso de Cuba, con Barack Obama, las relaciones se establecieron, Barack Obama inició un proceso de bloqueo, fue él que inicia el bloqueo asesino de los Estados Unidos hacia el gobierno venezolano, hacia el pueblo venezolano. Entonces hay que siempre, tiene sus bemoles, ¿no? Tenemos que ponderar algunas cosas porque obviamente, claro, en el caso de Trump, y recordemos, él también dificulta y él agrede Cuba en términos de bloqueo económico, no obstante se aproxima de Corea del Norte intentando normalizar las relaciones muy tensas con un país que tiene armamento nuclear. Entonces, hay que siempre ponderar, no es natural, no es plano, no es una cosa flat. En ese sentido, el escrito, ¿no? Firmado por diversos líderes progresistas de América Latina, liderados ahí también, siendo parte de Iglesias y Zapatero, demuestran obviamente digamos, una fuerza de integración política que está dispuesta a enfrentar también lo que es más explícitamente en contra del progresismo, porque lo que Barack Obama hacía era visitar a Cuba, pero espionaba a Dilma y bloqueaba Venezuela. Entonces, no es que hay un cambio sensible. Todos los presidentes estadounidenses han invadido países, han desestabilizado países, han financiado golpes de Estado en otros lugares. Esto no va a ser diferente con Biden. Entiendo, Amaury. Y ese síndrome de Estocolmo que me llamó la atención un poco que lo pongas aquí en esta mesa, también lleva a un porcentaje importante de la población creer que el socialismo está pretendiendo hacer lo mismo. En todo caso, Amaury, la situación que vivió Bolivia hoy en día, donde regresa el socialismo al triunfo, podría ser un referente para el Ecuador, como también podría ser un referente para el Ecuador si se llega a descubrir un fraude en Estados Unidos. Mira, yo solo quería matizar, o sea, claro, los movimientos progresistas de América Latina dicen que son, parten ideológicamente de lo que se llamó durante un tiempo del socialismo del siglo XXI. Yo diría más que el socialismo clásico que uno conoce, y muchas veces la gente cree que el socialismo es lo que era la Unión Soviética, lo que es Cuba, lo que es Venezuela. En realidad hay que matizar porque tiene diferencias profundas en el sistema económico y principalmente de la relación sobre la propiedad, ¿no? En el caso de Bolivia, claro, se vivió un país gobernado por lo que llamamos el progresismo, a pesar que su orientación, claro, se hablaba del socialismo del siglo XXI, pero es un país que pudo durante mucho tiempo, durante 10 años, vivir un crecimiento económico referencia a nivel mundial, ¿no? Todos los indicadores macroeconómicos del gobierno de Evo Morales son referencia en el mundo. Hubo años inclusive que creció más que China. Entonces, hay una gestión económica que benefició la ciudadanía, combatiendo la inequidad, redistribuyendo la riqueza. Y yo creo que esa es la principal variable que nosotros ahí sí podemos utilizar en comparación al Ecuador, o más que en comparación, en paralelo al Ecuador, que es la utilización de los recursos naturales, de la riqueza generada en el país para la inversión en la educación, en la salud, en la infraestructura y también y principalmente en el desarrollo tecnológico científico para que el país, así como Bolivia, el Ecuador quiere también llegar a superar el proceso de un modelo extractivista, o sea, que nosotros dependamos de la exportación del petróleo, que ahora nosotros podamos no exportar petróleo apenas, pero también exportar la tecnología y los productos generados del petróleo, ya que nosotros vamos a tener capacidad científica y tecnológica para eso. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Pero más que el alcance, el objetivo de eso es el proceso, cómo Bolivia se recupera de un golpe de Estado. Y eso es importante poner sobre la mesa en nuestra conversación. El gobierno golpista asesinó y desapareció y torturó gente de manera sistematizada durante el último año.
hay crímenes de lesa humanidad que van a tener que ser respondidos por los golpistas y que el pueblo en las urnas decide que vuelva el progresismo hacia la presidencia de la República, hacia el Palacio de Quemados y amplia mayoría en el Parlamento. Yo creo que eso va a ocurrir en el Ecuador. Después de lo que pasó el año pasado con las manifestaciones, el ataque violentísimo del gobierno ecuatoriano en contra de los manifestantes de octubre del año pasado, generando 12 muertos, 1.300 heridos, 1.200 presos, en ese momento el Ecuador obviamente siente la fuerza de un Estado opresor fascista para ahora tener la oportunidad, un año y medio después, de responder en las urnas. La unidad popular, la unidad liderada por el presidente Evo Morales, que es lo que pasa en el Ecuador, que es esa unidad popular progresista, liderada por el presidente Rafael Correa, que tiene en este momento a Andrés Arauz como candidato, así como Luis Arce era candidato de Evo, son la gran oportunidad, en realidad, de que el pueblo se haga escuchar nuevamente y el país vuelva a vivir en un Estado democrático, un Estado social, de garantías sociales y de garantía del desarrollo, ¿no? Porque lo que el ecuatoriano quiere es volver a poder pensar en un mañana. Entonces, y eso obviamente solo un gobierno progresista que no sea subordinado a la banca internacional, que no sea subordinado a los Estados Unidos, lo va a lograr, que es el caso de Andrés Arauz. Bien, coincido contigo, Amaury, en que el gobierno de Evo Morales ha sido un gobierno, o por lo menos el único gobierno de gran ejemplo en ese sentido. Coincido plenamente en eso. Hoy en día, pues Ecuador está a punto de un proceso electoral en el que, lógicamente, tendrá que identificar todas esas ventajas y las desventajas que se han vivido. Las realidades de Ecuador no son las mismas de Bolivia. En todo caso, el proceso avanza y esperemos que sea en democracia siempre la elección final la del pueblo. Voy a darle paso a Jaime de la Cruz para que continúe contigo en una entrevista, ¿no? Solo la última pregunta, porque entiendo que Amaury ya tiene otra entrevista y ya están esperándolo. Amaury, ayer se notó... No, pero sigamos, no se preocupe, no se preocupe. Ah, podemos seguir. Bueno, muchas gracias. Podemos seguir. Ayer se notó que en el discurso de Luis Arce en ningún momento se lo nombró a Evo Morales y poco lo ha nombrado. ¿Qué va a pasar con el gobierno de Arce? ¿Tal vez se va a distanciar de Evo Morales porque es su administración, es su gobierno? ¿O Evo Morales será una especie de asesor externo de Arce? En realidad, Evo Morales está llegando ahora en este momento ya a Bolivia, ¿no? Está siendo recibido con una gran fiesta popular. Evo Morales, así como Evo Morales es para Bolivia lo que es Rafael Correa para el Ecuador, ¿no? Es el gran líder popular, es el que permitió la victoria electoral de Luis Arce, ¿no? Luis Arce, que fue ministro de Evo Morales durante 10 años, fue el único ministro que desde que asume el presidente Evo Morales la presidencia de la República hasta el golpe de Estado, nunca se cambió, estuvo en el Ministerio de Economía, él es el artífice de ese resultado económico espectacular de Bolivia, y representa al presidente Evo Morales. O sea, Luis Arce no va a haber ningún distanciamiento de Evo Morales. Inclusive Evo Morales fue quien pide que sea Luis Arce el candidato a presidente de la República, y ahí las organizaciones sociales en un gran acuerdo popular ponen a David Choquehuanca como el segundo, ¿no? O sea, como el vicepresidente, que también fue canciller del presidente Evo Morales, un gran líder popular que permitió la unidad de diversos sectores populares que inclusive estaban distanciados, digamos, del movimiento hacia el socialismo, el movimiento del presidente Evo Morales, pero que en este momento se unieron de vuelta para entregar a Bolivia a la democracia, ¿no? Entonces, si hacemos un símil en el Ecuador, el presidente Correa también es el gran líder popular del país, es el gran líder de un movimiento que es el más grande movimiento político de la historia del Ecuador, después obviamente del movimiento liberal, de la revolución liberal alfarista, que ha permitido unir las fuerzas populares para vencer nuevamente posiblemente la elección en el 2021. Entonces, no hay distanciamiento de Luis Arce, todo lo contrario. Evo Morales es un gran líder histórico, hasta espiritual, yo diría, del movimiento hacia el socialismo. Yo creo que en ese sentido nosotros debemos entender que se mantiene un proceso absolutamente vinculado a ese esfuerzo político para retornar a la democracia. Amaury, ¿qué va a pasar con la OEA después de que el año pasado pues le dio la bendición al gobierno de Áñez
cuando asumió el poder, después de que se rompió la parte del gobierno de Evo Morales, la constitución en Bolivia. ¿Qué va a pasar con la OEA, con su secretario que es Luis Almagro? Porque incluso yo escuché unas declaraciones hace poco que él dijo que le había recomendado al propio Evo Morales que no renuncie porque atrás había un pueblo que lo estaba esperando. Pero después aplaudió cuando asumió Áñez. Mira, Luis Almagro, bueno, la OEA de manera general ya era una organización multilateral absolutamente sin representación, digamos, ¿no? O sea, la utilización de la OEA por parte de los Estados Unidos para mantener bajo organización ordenadita su colonia, ¿no? Su patio trasero, la OEA siempre fue utilizada para eso y pocas veces la OEA realmente defendió los intereses de los países latinoamericanos en relación al poderío político de los Estados Unidos. Y Almagro viene para despedazar la reputación de la OEA de manera general, ¿no? La reputación de la OEA absolutamente afectada por estas posturas absurdas, ¿no? Almagro fue el ariete del golpe de Estado en Bolivia. Él es corresponsable también de los muertos, de los desaparecidos y los torturados del gobierno de Áñez y del proceso del golpe de Estado. Yo creo que es importante que América Latina se una en relación a otros organismos multilaterales, como es el caso de la CELAC, que, que retornen la UNASUR con la fuerza de integración de nuestro continente. Apenas con la integración política, económica, militar, logística, es que América Latina va a lograr tener fuerza para poder enfrentar los grandes bloques económicos. Así lo hizo la Unión Europea. La Unión Europea tuvo que unirse realmente no solo para de alguna forma tener una cierta tranquilidad, una región que generó 2 guerras mundiales con millones de muertos, se unió para en diversidad lograr consensos, puntos comunes para el desarrollo de toda su región, pero también para enfrentarse económicamente a los Estados Unidos y en este momento a China. Entonces, nosotros como América Latina debemos buscar esa integración. ¿Qué es lo que hizo Almagro? Destruir todo ese proceso de integración latinoamericana y liderar los golpes de Estado en América Latina y los procesos de desestabilización. El caso de Bolivia es terrible, porque la OEA fue la que validó, la que permitió crear el relato de que el presidente Evo Morales no había ganado la elección y es más, apoyó un golpe de Estado para destituirlo al presidente Evo Morales. Entonces, Almagro debe responder también legalmente por todo lo ocurrido, porque él fue, sí, un representante de los golpistas, dándole a la comunidad internacional y a las empresas de comunicación la posibilidad de instalar un relato diciendo que Evo no ganó en primera vuelta. Primero, es lo que es falso, y segundo, legitimar el golpe de Estado en contra de Evo Morales, que puso a Áñez, que es, no sé, no hay ni siquiera calificativos para hablar lo que hizo Áñez en el gobierno golpista como presidenta de facto del golpe de Estado. Entonces, Almagro sí acabó por destruir la OEA frente como una institución multilateral que debería servir para integrar la región, y eso nunca ha ocurrido, ¿no? Entonces, una región, imagínate, la OEA expulsa a Cuba del funcionamiento de la Organización de los Estados Americanos. ¿Cómo puede ser que una organización expulse a un país que es miembro de la región? Hasta que Cuba no vuelva a la OEA, obviamente no existe ahí dentro de la OEA la legitimidad para poder dirimir diferencias. No puede venir alguien y decir qué país puede o qué país no puede participar, siendo que la ONU, Cuba es miembro activo de la ONU normal como cualquier país del planeta. Entonces, eso demuestra lo que ha hecho Luis Almagro. Amaury, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para este diálogo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. No, gracias a ti, gracias a ustedes. Un honor poder estar aquí y siempre a disposición. Gracias por el espacio y cuando quieran estaré de vuelta. Muchas gracias. Jaime. A ti. Gustavo. No sé si Amaury, efectivamente estaba viendo la llegada del expresidente Evo Morales a Bolivia, ha sido multitudinario, un recibimiento grande y bueno, un mensaje importante. Él le agradece al presidente de Argentina por haber garantizado su vida
y también se lo Así agradece es. al mexicano, al presidente mexicano Andrés López Obrador. Sin embargo, al final él termina diciendo, por eso es el deber de cada uno de nosotros ir en socorro de aquellos pueblos que se ven amenazados o directamente lastimados. Se convierte en todo caso Bolivia en el referente del retorno del socialismo en algunos países de la región. Del progresismo. Bueno, del Sí, progresismo. realmente el Gracias, Amaury. presidente Evo Morales volvió con todo. Es para el mundo, es una lección para el mundo. Muchísimas Gracias, gracias, Amaury. Amaury, por tu presencia. Gracias. Amaury Chamorro aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.